Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de los patriarcas y pues vamos a ir por medio de José, ¿sí? Por medio de José. Sus hijos también recibieron bendición de parte de Jacob, ¿no? Entonces, es como que eh, en realidad tendríamos 12, ¿no? Pero los principales siempre están, perdón, los 12 y de estos 12, pues de José salen sus hijos. Entonces, su primogénito se llama Manasés. Entonces, el día de hoy vamos a ver ciertas características en cuanto a Manasés y a su tribu, ¿sí? Vamos ahí entonces a ver este personaje que nos puede enseñar. Ok, muy bien, en cuanto a Manasés. ¿Sí? Es el primogénito de José. Y José se casó con Asenat, ¿sí? Esta fue la hija de Potifera, uno de los sacerdotes principales de Om, si no estoy equivocada, y tuvieron dos hijos, ¿sí? Para verificar ese dato, vamos a ir primero al Génesis, ¿sí? Ahí si usted puede me acompaña con su Biblia también. Vamos a ir entre Génesis, Números, Crónicas, ahí rescatando varias particularidades de este personaje. Entonces, Génesis 41:50 nos dice, antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. ¿Sí? Y es interesante porque continúa en el 51. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. ¿Ok? Entonces, en este sentido, sí, es un nombre por lo general relacionado justamente con eso, el que hace olvidar, el hacer olvidar o el causar olvido. Está relacionado con esto del olvido. ¿En qué sentido? Obviamente sabemos que José no es que se desentendió de su familia, ¿no? Ya posterior, sí, cuando estuvo toda esta situación de la hambruna sumamente fuerte, él acogió a su familia, pero ¿qué? En este sentido del olvidar, sí, de esta nueva situación de Manasés, pues se da justamente en esta nueva vida y en esta nueva familia que tenía en Egipto. Obviamente había una situación de mucho dolor por la historia que había pasado José, ¿sí? Por toda esta situación que había vivido al haber sido vendido por sus hermanos. Entonces, al tener su hijo, pues se puede decir que pudo, de alguna manera, soltar toda aquella tristeza que le provocaba su situación, ¿no? Y acoger y ver todo eso nuevo que se le estaba presentando, una nueva vida y una nueva familia en el lugar en el que está, ¿no? Entonces, ocurre que pasa el tiempo, ya Jacob con sus otros hijos va hacia Egipto, no sé dónde está su hijo José, y entonces cuando éste estaba a punto de morir, le llevó José sus hijos, porque también deseaba que fueran bendecidos por su padre, ¿no? E incluso dice el texto que Jacob, cuando iba a bendecirlos, ¿sí? Fue como que los tomó para sí, como que los adoptó, vamos a decirlo así, los puso sobre el mismo punto donde estaban sus otros hijos, ¿sí? Entonces, por eso, por lo que reciben esta bendición. Y eso lo encontramos en Génesis 48, ¿sí? Génesis 48, 5. En cuanto a tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a la tierra de Egipto, son míos. ¿Sí? Son como mis hijos Rubén y Simeón. Los que engendres después de ellos serán tuyos, pero se los conocerá en sus herencias por el nombre de sus hermanos. ¿Sí? Es decir, desde el mismo principal, ¿sí? Desde Jacob, se da esta extensión, vamos a decirlo así, ¿sí? Se da esta extensión a los hijos de José, porque prácticamente los toma y los pone, no sé si la palabra adecuada sería, pero los pone al mismo nivel, ¿sí? Dentro del mismo estatus, ¿sí? Dentro del mismo estatus los coloca a estos los hijos de José y ahí es cuando entra Manasés.
Entonces, dentro del texto se menciona que Manasés tuvo sus hijos que fueron Arriel y Maquir, ¿no? Y de estos pues viene luego toda la descendencia de las tribus, de Maquir principalmente. Se lo reconoce por ser el padre de Gad. Entonces, de los Galaditas, perdón. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una situación. Cuando se recibe la bendición, se espera, ¿sí?, que de su mano derecha bendiga al primogénito y con su izquierda al segundo hijo. Pero sucedió algo diferente, porque estos jóvenes, estos niños, ¿sí?, no recibieron la bendición como su padre esperaba. En Génesis 48:19 dice, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, porque José, previo a esto, ya está viendo que su papá, como estaba muy anciano, ¿no? Entonces, cuando se los acercó, él intencionalmente poniendo a Manasés en el lado correcto para recibir la bendición como primogénito, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Jacob cambió la posición de sus manos, ¿no? Y entonces él le dijo, no. No estás mal, ¿no? Estás poniendo mal las manos. Aquí está mi hijo mayor, aquí está mi segundo hijo. Pero él le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y esa fue la bendición que recibieron de parte de su abuelo padre, vamos a decirlo así, Manasés, ¿sí? Y su hermano. Entonces vamos a centrarnos en Manasés. ¿Ok? De Manasés surge una tribu. ¿Sí? En esta tribu, perdón que aquí me están saliendo los de... Ahí sí, ya puedo. Sí, ahora sí. Aproximadamente un año después de que los israelitas salieron de Egipto, ¿sí? La tribu de Manasés era de 32.200, nos dice el texto de Números. Y se los reconocía como estos, obviamente recordemos que cuando se cuenta a estos, a los números, ¿sí?, de los que integraban, se cuenta a los mayores de 20 años, quienes estaban ya listos para combatir. Posteriormente, en un segundo censo, estos habían multiplicado su número, 52.700. ¿Sí? Un punto importante es que de este gran personaje que muchos recordamos o quizás hemos escuchado, Gedeón, ¿sí?, era manasita, descendía de esa tribu. Incluso vamos a ver qué nos dice el texto sobre él. Vamos a ir a Jueces. Jueces 6, del 11 al 16. Entonces, el ángel del Señor vino a Ofrá y se sentó debajo de una encina, que era propiedad de Joás, el abiezerita. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas de nuestros padres? Nos contaron cuando nos decían que el Señor nos había sacado de Egipto. Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esas mismas fuerzas que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés. ¿Sí? Entonces aquí se reconoce, y en la casa de mi padre soy el más pequeño incluso. Y aquí quizás vemos también esta situación, ¿no? De cómo Manasés era reconocido, y como le dijo Jacob, ¿no? Va a ser reconocido como un pueblo, sí, pero va a estar por encima su. Y aquí en esta situación, cuando se reconoce a este madianita, Gedeón particularmente, él está quizás bajo esa situación de ser el menor y de ser de la tribu más pobre, pero eso no evitó, sí, pero eso no evitó que él sea un personaje representativo que realmente liberó al pueblo.
¿no? Entonces aquí vemos cómo se dan esas situaciones de cómo aún, y aquí ya también hay algo que nos enseña, ¿no? De cómo aún quizás desde eso pequeño que consideramos nosotros y de la situación en la que nos encontremos, puede surgir algo mayor de la mano de Dios, ¿no? Y entonces aquí se ve cómo se va dando incluso esas nuevas perspectivas. Por eso resaltaba lo del nombre de Manasés, que es olvidar en este sentido de alguna manera de quitar tal vez eso que nos puede hacer sentir menos, que nos puede hacer sentir tristes y poder voltear la mirada, ¿sí? O voltear nuestra perspectiva de las situaciones que en ese momento a él le correspondió ver a su nueva familia y en un lugar donde estaba. Y aquí Gedeón le correspondió verse desde una perspectiva mayor, que es justamente desde esa perspectiva de Dios, ¿no? Entonces, justamente fue usado para esto. ¿Qué más nos hablan acerca de la tribu de Manasés? Primera de Crónicas 12, 19 al 22 nos dice algo importante. Sabes, yo ya tengo aquí los textos separados, como vamos a andar saltando, solo permítanme verlo donde los separo. Primera de Crónicas 12, del 19 al 22. También algunos de Manasés se pusieron de parte de David cuando éste acompañó a los filisteos a la batalla contra Saúl. En realidad no los ayudó, pues los jefes de los filisteos acordaron despedirlo porque dijeron, nuestra cabeza peligra si David se pasa al bando de su señor Saúl. Cuando David llegó a Siglat, se le unieron algunos de Manasés, que fueron Adnás, Josabat, Adiel, Micael, Hazabud, Eliú y Silatai, que en su tribu eran jefes de legiones. Estos ayudaron a David contra las bandas de malhechores, pues todos ellos eran aguerridos y capitaneaban el ejército, ¿sí? Y aquí entonces se reconoce otra virtud de esta tribu, que quizás era considerada por menos, que aún en esta, vamos a decirlo, en esta minoría, si se lo quiere ver así, pues aún reflejaban esa valentía y ese esfuerzo por comprometerse en donde eran llamados. Ahora bien, hay algo importante, ¿sí? Dentro de la bendición, sí, que da Moisés a José, justamente al final, en el versículo 17, son nombrados y se resalta esta situación en cuanto también a la bendición que recibieron, ¿no? Ellos son los 10.000 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés, ¿no? Y nuevamente se muestra, como les digo, este contraste, porque aún en ello, sí, aunque se trataba quizás de mencionar o de resaltar esta situación, se da una perspectiva diferente a Manasés en cuanto a los territorios que estos reciben. Obviamente, sí, obviamente, no es que fue perfecta su situación o su perspectiva de vivir las cosas de manera diferente o poder justamente olvidar y verlo nuevo. Tuvieron dentro de sus situaciones de vida algo que puede haber también determinado a que justamente se lo considere dentro de esto, no de los 10.000 millares, sino dentro de millares. Y es que era importante que la tribu de Manasés expulsara a los cananeos de su territorio, ¿sí? Especialmente de la región montañosa. Pero debido a que estos en un momento tuvieron miedo, quizás se sintieron también justamente pequeños ante esta situación, ¿sí? No lo hicieron completamente. Cuando se sintieron fuertes para hacerlo, lo que hicieron fue someter a los cananeos, pero ellos continuaron en la tierra. Cuando lo que había sido determinado es que expulsaran, desalojaran a los cananeos de esta tribu, ¿no? Y así lo vemos en Jueces 27, Jueces 1, 27 a 28, perdón. Vamos a ir al texto de Jueces. Nos dice el texto. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de Betseán, ni a los de Tanat, ni a los de Dor, ni a los habitantes de Ibleán, ni a los de Megido y sus aldeas. Así que los cananeos siguieron ocupando esas tierras. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron.
¿sí? Entonces, esto llevó a que, ¿y por qué era esta situación de que tenían que expulsar por completo, sacar por completo a estos personajes, vamos a decirlo así, del territorio? Porque obviamente había mucha situación de que ellos sean influidos por tradiciones paganas, por situaciones no adecuadas. Entonces se esperaba que se evitara todo este tipo de situaciones dentro del territorio, de la convivencia de las tribus, porque no solo fue Manasés, sino que también ahí estuvieron los de Efraín, ¿sí? Para que pudieran expulsar, pero no se dio y convivieron dentro de ellos, ¿no? Entonces, esta fue, se podría decir, una de las situaciones que, como les digo, dentro de este proceso, sí, pudo hacer una falta dentro de ellos, pero, aún a pesar de eso, pudieron prosperar y podemos rescatar situaciones importantes acerca de la tribu de Manasés, porque la tribu de Manasés, ¿sí? Dentro del territorio que les fue dado, ellos tuvieron territorio en ambos lados del Jordán, en lo que respecta a la parte de la tierra prometida y posterior a ello. ¿Qué sucedió? En un momento determinado, ¿sí? Se acercaron, ¿sí? A solicitar un territorio en específico, ¿sí? Cuando los israelitas derrotaron a los reyes amorreos de Sión y Og, Moisés concedió aquellas tierras a los rubenitas, a los gadanitas y a la media tribu de Manasés, ¿sí? Con la condición de que esas tribus participasen en conquistar el territorio que quedaba al este del Jordán. Es decir, ellos estaban pidiendo al oeste, ¿sí? Y entonces le dijeron que, perdón, ayudaran en el este del Jordán, ¿sí? Y esta es una situación interesante. Vamos a ir a números. 32 del 20, les voy a leer rapidito, del 20 al 33. Y Moisés les respondió: si realmente lo hacen así y se disponen a ir a la guerra delante del Señor, y si delante del Señor todos ustedes toman las armas y cruzan el Jordán hasta desalojarlo a sus enemigos delante de ustedes, y sojuzgar el país delante del Señor, y si después de eso vuelven, quedarán exculpados ante el Señor y ante Israel, y esta tierra será de ustedes por la voluntad del Señor. Pero si no lo hacen así, habrán pecado a los ojos del Señor, y sepan bien que su pecado los alcanzará. Erijan ciudades para sus niños y corrales para sus ovejas y hagan todo lo que han dicho. ¿Qué sucedía? Que en ese momento, aquí haciendo una pausa, ¿sí? Este, los de Rubén, los de Gad y las media tribu tenían una gran cantidad de rebaño, ¿no? Y sus familias eran amplias. Entonces vieron que este territorio era apropiado, ¿sí? Para poder ahí establecer sus tiendas y que su ganado y sus familias estuvieran bien. Cuando ellos se acercaron a hacer esta petición, pues en primera instancia lo tomaron como que no querían involucrarse con toda la situación en la que estaba en la conquista de la tierra prometida, sino más bien dejar abandonados a sus demás hermanos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando les dijeron, los confrontaron, por decirlo de alguna manera, les preguntaron si realmente esto era lo que ellos iban a hacer. Y ellos les dijeron, no, lo que queremos es ir a este lugar, asegurar el territorio, que nuestros niños, que nuestras mujeres, que nuestro ganado se encuentre bien y nosotros igual iremos a la batalla, ¿no? Entonces le dijeron, si eso va a ser así, ¿no? Ahí fue cuando la parte que les leí, si realmente van a cruzar el Jordán a batalla, van a apoyar al pueblo, a sus hermanos, pues entonces esa tierra será de ustedes. Y también recibieron herencia en el oeste del Jordán, ¿sí? Y eso lo encontramos en Josué, perdón, 17 del 2 al 5. Y aquí se destaca una parte muy importante, sé que ya este, recibieron una enseñanza sobre estos personajes que destacan aquí, pero vamos a ver. Josué 17 del 2 al 5. Nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el primero.
Se echaron a la suerte las tierras para la tribu de Manasés, el primer hijo de José, Maquir, que era un hombre de guerra y el primer hijo de Manasés, y padre de Galad. Recibió Galad y Basán. También se sortearon la tierra para los otros hijos de Manasés, conforme el número de sus familias. Los hijos de Abiezer, Jaleb, Asriel, Siquén, Geter y Semida fueron los otros hijos varones de Manasés, hijo de José. Zelofead, hijo de Jefer, que era nieto de Galad, bisnieto de Maquir y tataranieto de Manasés, solo tuvo hijas. Imagínense toda esa situación ahí, ¿no? Se llamaba Malá, Nogá, Haglá, Milca y Tirsa. Ellas fueron a ver al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes del pueblo y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos dieras tierras entre nuestros hermanos. Y Josué les dio tierras entre los hermanos de su padre conforme la promesa del Señor. A Manasés les tocaron 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés les tocaron tierras como si se tratara de hijos, y la tierra de Galad quedó en posesión de los otros hijos de Manasés. Entonces es súper interesante, sé que recibieron enseñanza de las hijas de Zelofead, ¿sí? No les voy a tomar lección, no se preocupen, ¿sí? Pero es muy interesante cómo se da esta situación y cómo se da una representatividad y otro tipo de voces. Entonces, y por eso les decía que es tan interesante ver cómo este nombre de olvidar no se refleja en arrancar de raíz toda la situación, sino de poder superarlas y poder ver cosas desde una perspectiva diferente y las nuevas oportunidades o formas de vida incluso que se nos presentan. Entonces, esta tribu, como les decía, aunque fue determinada para quizás no ser mayor que su hermano, igual fue representativa y marcó cosas muy importantes. ¿Sí? Marcó cosas muy importantes dentro de lo que hacían, incluyendo este aspecto. Así que ya lo vamos a ampliar un poquito más, de que mujeres se hayan levantado y que sean nombradas, porque no quiere decir, ¿sí? Que el que nombremos los patriarcas no quiere decir que no nacieron hijas, las hay, pero solamente por ahí las menciona y pasó. No se dice absolutamente. Entonces, es sumamente bonito ver cómo en esta de aquí se rescata este aspecto, ¿no? Entonces, aquí seguimos viendo cómo hay, dentro quizás de eso muy pequeño, realmente un propósito mayor y una perspectiva mayor, una nueva vida, una nueva visión, ¿no? Ahora, surgió algo también, ¿no? Cuando estos ya recibieron sus tierras y demás, hubo una controversia, ¿sí? Una controversia por un altar, ¿sí? La construcción de un altar por la tribu de Manasés junto con Rubén y Gad, quienes también habían solicitado ese territorio en la frontera del río Jordán, generó una controversia, pero hay que analizar el porqué de esta controversia. Y vamos a ir ahí mismo en el libro de Josué al 22, del 10 al 31, ¿ok? Les comparto. Cuando llegaron a los límites del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar muy grande e impresionante junto al río Jordán. El pueblo de Israel se enteró, es decir, los que estaban ya al otro lado, ¿no? Se enteró que sus hermanos habían edificado ese altar junto al Jordán, frente a la tierra de Canaán. Y en cuanto lo supieron, todos ellos se reunieron en Silo, dispuestos a ir y pelear contra ellos. Y aunque antes se enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para que hablara en Galad con los hijos de Rubén y Gad y con la media tribu de Manasés, Fines fue acompañado de 10 jefes que representaban a cada una de las familias de Israel. Estos fueron a hablar con los hijos de Rubén y de Gad y con la media tribu de Manasés y le dijeron: todo el pueblo del Señor pregunta, ¿por qué faltan a su juramento y pecan contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan de su camino levantando un altar y rebelándose contra él? ¿No ha sido suficiente la maldad de Pegob, de la que todavía no estamos limpios,
y por la cual hubo tantas muertes entre el pueblo del Señor, para que ahora ustedes se aparten y ya no los sigan. Hoy ustedes se rebelan contra el Señor y mañana Él se enojará contra todo el pueblo de Israel. Si creen que la tierra que les ha tocado es impura, vengan a nuestra tierra, que es posesión del Señor, pues allí está su tabernáculo y tomen las tierras que deseen, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, pues así lo dan a entender al levantar otro altar, aparte del que ya tiene el Señor nuestro Dios. ¿Acaso no fue gran pecado el que cometió Acán, hijo de Sarat, al tomar lo que estaba bajo maldición, y por eso el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel? Y ese hombre no murió solo en su maldad. Los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés le respondieron a los jefes de las familias de Israel. Primero fue visto esto como toda una situación conflictiva porque pensaban que ya se habían apartado del Señor al estar en una tierra inapropiada, sí, alejada de ellos, y que estaban erigiendo un altar para hacer adoraciones no apropiadas. Pero entonces ellos respondieron, y aquí es algo muy, muy interesante lo que sucede después, por eso es importante leerlo todo. El Señor, el Dios de dioses, sabe que no lo hicimos por rebelión y por pecar contra Él. El Señor, el Dios de dioses, lo sabe y que lo sepa también Israel. Si mentimos, que nos haga morir hoy mismo. Si levantamos el altar por no querer seguir al Señor o para ofrecer a otros dioses sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz que el Señor mismo no les demande. Nosotros levantamos este altar por temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros, ¿y ustedes qué relación tienen con el Señor Dios de Israel? Si el Señor ha puesto el Jordán por lindero entre ustedes, los hijos de Rubén y de Gad y nosotros, así que ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Entonces los hijos de ustedes harán que los nuestros dejaran de honrarlo. Por eso decidimos levantar este altar, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros, y para que los que nazcan después, para que sepan que nosotros podemos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrenda de paz. Así el día de mañana los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros que no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros pensamos, si acaso llegaran a decirnos esos a nosotros o a nuestras generaciones futuras, les diremos que se fijen en las semejanzas de este altar que hicieron nuestros padres con el altar del Señor, pues no lo hicieron para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros. ¿Sí? No permita el Señor que alguna vez nos rebelemos contra Él, ni que nos apartemos o dejemos de seguirlo, porque no levantamos este altar para ofrecer holocaustos, ni ofrendas o sacrificios. Nosotros reconocemos que hay un solo altar del Señor nuestro Dios, y que éste se halla delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fines y los jefes del pueblo y de las tribus de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén y de Gad y de los hijos de Manasés, les pareció bien lo que dijeron. ¿Sí? Y entonces, aquí se da esta controversia y en primera instancia se da por un malentendido. Como les digo, ellos habían pensado que habían puesto ese altar para rebelarse en contra del Señor luego de lo que habían hecho. Pero en realidad lo que la tribu de Manasés junto a Rubén y Gad, la media tribu de Manasés junto a Rubén y Gad, lo que estaban haciendo es tratar de preservar justamente esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Sí, esa rememoranza de la grandeza de Dios que había realizado. Y que ellos, a pesar de que sí, por voluntad propia, eligieron estar, vamos a decirlo así, en el otro lado, en el otro extremo, no estaban ajenos a esa convicción de ese Dios que los había sacado de Egipto, que les había dado la fuerza para luchar junto a sus hermanos por una tierra prometida. Y querían que ellos recordarlo siempre y que sus futuras generaciones también recordaran al Dios de dioses, ¿no? Que también recordaran al Dios que los había. Entonces, esa fue la intención de este altar. Y obviamente, pues, antes de levantarse en armas, tuvieron la pertinencia de enviar a Fines para que puedan dialogar y puedan conocer realmente cuál era esa situación. ¿Sí? En cuanto a eso. Entonces, aquí una vez más Manasés muestra, ¿sí? Cómo, a pesar de estas dificultades de que en algún momento
Ya cuando estuvo establecido nos sacó de que tiene quizás una situación de ser visto como el de menos, pues aún en ello sigue reconociendo la grandeza de Dios en su vida y quiso tenerla de alguna manera y que sea reconocida por esos que estaban presentes y por las generaciones venideras y no se sintieran ajenos a toda esa grandeza, a toda esa bendición que habían recibido de parte de Dios. Y entonces, aunque no hay tal vez algo directo quizás de los otros principales en cuanto a la tribu de Manasés, hay una bendición que reciben de parte de Josué. Y está en Josué 22, del 1 al 8. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Esto sucedería después de que habían acompañado a sus hermanos en la lucha por conquistar la tierra y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová con vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, José los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio su heredad entre sus hermanos al otro lado del Jordán, al occidente. Y también estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Entonces, a pesar quizás de esa pequeñez, vamos a decirlo así, en la que trató de alguna manera de que estaba fijada la situación de Manasés y su tribu, ¿sí? Pudieron mostrar, ¿sí?, una perspectiva diferente, justamente lo que les recordaba de lo que significaba el nombre de su reterca, poder ver una nueva vida, poder ver una nueva esperanza, poder ver una nueva situación dentro de todo aquello que quizás lo podría ser visto como menos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta vida? En primera instancia, pues ese compromiso con sus hermanos, ¿no? Cuando ellos pidieron la otra tierra, pensaron: no, estos quieren lavarse las manos y allá que el resto vea qué hacen, ¿no? Pero no fue así, ¿sí? Ellos ya tenían un lugar, ¿sí?, asegurando el otro lado del Jordán. No pudieron haberse ido a ese lugar, pero por el contrario, ellos no dejaron a sus hermanos, ¿sí? Lucharon junto a ellos hasta que ellos, así como ellos ya tenían un lugar seguro, sus hermanos también tuvieran un lugar seguro, ¿no? Y los acompañaron en esa batalla diaria de poder conseguir su tierra. Y también nos lleva a reflexionar en nosotros mismos, ¿no? Quizás tenemos siempre nuestro pan, tenemos siempre el techo, tenemos siempre que una camita calientita con cobertores necesarios para el frío, y de alguna manera nos llama también a pensar en eso, que debemos tener un compromiso genuino con nuestros hermanos, con quienes quizás en algún momento no tienen un pan que servirse, con quienes quizás en algún momento no tienen un techo que cubra en su cabeza, a batallar día a día, ¿cierto? Hay sin número de necesidades y situaciones, pero pensemos tal vez en los más cercanos a los nuestros, a nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en esos Manasés, en esa tribu que acompañe en su lucha diaria a cada uno que está buscando, para que así como nosotros tenemos ya un lugar seguro donde están nuestras tiendas, donde está como Manasés, nuestro ganado, donde está toda aquella bendición que hemos recibido de parte de Dios, pues también puedan tener nosotros un lugar seguro. Y tomado de la mano con esto, pues ese valor de nuestras palabras, porque Manasés no solo le dijo
cuando pidió la tierra, nos dijo, sí, 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 ya, y después no cumplió, no, sino que dio su palabra y lo hizo. Fueron palabras y acciones, ¿no? Combatió junto a los suyos e hizo que su palabra sea efectiva, ¿no? Y eso también debe ser una demanda de nuestro día a día, que cada una de nuestras palabras vayan acompañadas de acciones concretas que demuestren aún incluso que eso que decimos, que eso en lo que creemos, pues es real, es efectivo en nosotros y lo demostramos a través de nuestras acciones. Otra situación importante que podemos aprender acerca de este activo es justamente esa deseo, ese anhelo genuino del corazón de esta tribu, ¿no? Junto a los de Gad y junto a los de Rubén, de conservar esa memoria de esa fidelidad de Dios, ¿sí? Y de la unidad, ¿no es cierto? Porque al forjar el altar, justamente lo hicieron con este sentido de recordar constantemente para ellos, ¿sí? Y era tanta su anhelo, su deseo de que también, así como ellos lo supieran, sus generaciones también supieran que había un Dios que es fiel y que los había mantenido hasta ese momento. Y que aunque estaban hasta el otro lado de donde estaban las demás tribus, pues tenían esa convicción profunda grabada en sus corazones de que ese Dios era el que los unía como tribu, de que ese Dios los había llevado a todos a eso justamente, a dejar ese dolor, a olvidar ese dolor y a plantarse en una nueva vida y en nuevos lugares, con una nueva perspectiva de vida delante de Dios. Entonces justamente lleva a eso, que también nosotros podamos tener ese recordatorio constante de todas las batallas que cada una que hemos pasado, ¿no? Pero tener ese recordatorio de que las pasamos justamente, ¿no? Y poder ver hacia una nueva perspectiva y saber que de una u otra forma, en los lugares donde estemos cada una de nosotras, pues hay un Dios que nos une, ¿sí? Hay un Dios que nos une y que nos llama justamente a ver hacia nuevos lugares y a caminar juntos, a luchar juntos, por ir incluso a cosas nuevas y mayores según sus propósitos en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí resaltando lo que les mencionaba, a pensar en esos nuevos comienzos, ¿no? En ese sentido de ese olvido que les decía de lo que significa Manasés, porque hay ocasiones en que no tenemos nuevos comienzos porque realmente nos aferramos mucho y somos nosotros quienes nos atamos ahí a esa situación de dolor, de tristeza. De manera personal, esta parte me tocó muy fuerte porque estoy justo en un proceso de querer soltar algo para poder ver todo eso nuevo que Dios tiene. Y es importante, ¿no? Porque a veces incluso Dios ya tiene todo ahí preparado para nosotros, esa nueva vida, ese nuevo contexto, esa nueva forma de ver las cosas, pero nosotros a veces queremos tener nuestra mirada hacia esas cosas anteriores que ya tuvieron su parte en nuestra existencia, no las podemos negar, no tuvieron su parte en nuestra existencia, pero son justamente eso, parte de, pero no quiere decir que determinen nuestro futuro, nuestras situaciones, ¿no? Entonces, justamente poder ver, poder tomar y poder abrazar esas nuevas perspectivas que Dios nos quiere brindar, aún en medio de las situaciones complejas en las que podamos estar, ¿no? La obediencia en Dios nos permite justamente descansar en Él. Josué reconoció la obediencia y la fidelidad de la tribu, ¿sí? Les dijo que habían hecho bien, que habían conservado esa persistencia, esa lealtad ante Dios y ante aún incluso los que estaban como sus líderes, que habían sido Moisés y Josué, ¿no? Y les dijo, ahora sí, vayan a sus casas, ¿no? Y puedan gozarse en todo aquello que han conseguido en Dios, en esa tranquilidad, en esa calma, en ese terreno seguro, en esas tiendas, en esas familias que los están esperando, ¿no? Entonces, esa obediencia a Dios permite descansar en Él, ¿no? Con esa seguridad de que Él ha sido quien ha proveído, y quien ha guardado y quien ha cuidado durante todo el tiempo. Un punto importante también que nos muestra esta tribu es que hay que escuchar la voz de todos y ser justos. Y era la parte que les mencionaba que este relato acerca de la tribu de Manasés es muy particular, porque no es que no hubieron mujeres en todos los otros patriarcas que hemos analizado, ¿no? Hubieron, pero no se les dio una voz. Y justamente dentro de esta tribu se levantaron las voces de mujeres, no solo son nombradas y se les permitió de que de alguna manera conozcamos cuál era esa petición de ellas y que se las reconociera, ¿no? Y se atrevieron como
hemos quizás dialogado en muchos estudios, los contextos de aquel momento eran sumamente fuertes. No era algo fácil en el caso de una mujer atreverse a hablarle a un sacerdote, ¿no? Atreverse a hablarle a un líder y decirle, mira, fue Dios quien me dijo que yo tenía parte. Y confiar en esa justicia de Dios también, ¿no? Y ser justos ante eso. Y justamente eso es lo que revela una parte de este relato de las hijas de Zelofead, ¿no? Fueron, levantaron su voz fue escuchada y fue accionada en justicia también, ¿no? Entonces nos llama a eso, ¿no? A poder escuchar las voces, a que podamos tener un trato justo, ¿no? Y también a nosotras nos invita a poder levantar la voz en los momentos que se requiera eso. Justicia, no solo por nosotros, porque ellas pidieron esas tierras que les correspondían, ¿no? Pero también por esa tierra iba a bendecir a toda su tribu, ¿no? Entonces, poder velar justamente eso, ¿no? De poder levantar nuestras voces y velar por justicia, por nosotros y por nuestros hermanos también, ¿no? Entonces, es muy, muy bonito como en este texto se rescata esta situación de estas voces de mujeres que se presentan, ¿no? Y en este sentido de lo que nos demuestra, me gusta quedarme con esto que les dice Josué a las tribus, a ambas tribus de Manasés, porque pues, como veíamos, en una dice la media tribu y la media tribu, ¿no? Porque estaban cada uno en su lado. Pero cuando los bendice, bendice a ambos y les recuerda algo importante, porque obviamente durante los procesos, ¿no? Pueden surgir muchas cosas, muchas situaciones que pueden llevarnos a tal vez tomar decisiones erróneas y alejarnos, pero Josué les dice, han sido fieles, han obedecido mis palabras, han obedecido a Moisés cuando dio sus palabras, han obedecido a Dios, pero es importante que sobre todo ello puedan tener en cuenta esto, pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan su mandato, aférrense a él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Por sobre toda situación, ¿no? De alguna manera Josué les dijo, ¿sí? Asegúrense justamente de eso, de amar a Dios por sobre todo y de servirlo. ¿Para qué? Para que puedan seguir viendo esas nuevas perspectivas de vida que Dios nos puede presentar cuando lo obedecemos, cuando nos aferramos a Él, cuando buscamos justamente hacer ese altar suyo dentro de nosotros para recordarnos constantemente que ha sido Él el que nos ha sacado de esas situaciones de tristeza, que ha sido el que nos ha sacado de esas situaciones de dolor y nos permite ver la vida y nos permite verlo a Él incluso de una forma diferente, vivirlo de una forma diferente y accionar de una forma diferente. Y para eso necesitamos amar a Dios, necesitamos andar en sus caminos, necesitamos aferrarnos a Él y que nuestro servicio realmente sea de corazón, realmente surja desde ese amor que Él mismo ha puesto en nosotros y que nos permite mostrárselos a los demás. ¿Sí? Entonces, esto ha sido la tribu de Manasés. Voy a dejar de compartir para poder escucharlas. ¿Sí? Permítanme.